Pues muchas gracias a todos, gracias por estar aquí el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre la inteligencia artificial en educación superior. Mi nombre es Miguel Molina Cosculluela, yo soy uno de los fundadores de Analyticus. Les cuento muy brevemente sobre nosotros y entramos en materia. Analyticus somos una empresa especializada justamente en analítica avanzada. Ya entraré un poco más en la definición en un momento. Tenemos presencia con oficinas en Estados Unidos, en México y en Colombia, y nos enfocamos justamente a resolver problemas muy particulares para la industria de educación superior a través de estos procesos analíticos. Estas son algunas de las universidades con las que hemos venido trabajando. Verán principalmente universidades en México, en Colombia, en Estados Unidos, en Chile. Entonces, la pregunta con la que vamos a arrancar es ¿por qué estamos hablando de inteligencia artificial ahora? ¿Y qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué toda esta tendencia y eh, esta discusión alrededor de inteligencia artificial? Básicamente todo empieza con los datos. Bueno, muchos de ustedes me podrán decir, pero tenemos datos y hemos estado almacenando datos pues ya desde hace algunas cuantas décadas. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, en los últimos años ha habido una transformación radical en cuanto a la relación de las organizaciones con los datos. Principalmente, la capacidad que tenemos de almacenamiento nunca antes había sido igualada. La capacidad que tenemos de procesamiento nunca antes había sido igualada. La capacidad que tenemos en poner sensores a las cosas para que lleven la información a la nube, hablamos de IoT, Internet de las Cosas, nunca había sido igualada. Entonces, estos son algunos de los elementos que los vamos a mencionar en un momento que hacen explotar la data. Y hoy el tema de datos se ve como el nuevo petróleo. Y el nuevo petróleo desde dos ópticas. Primero, una óptica de hay que invertir en la extracción del petróleo, en este caso en los datos. Y una segunda óptica, hay un esfuerzo en la refinación del petróleo, en este caso de los datos. Y es un poquito, es el ciclo de valor de tener datos que convertimos en información, que convertimos en insights o conocimiento. Entonces, bueno, hablando un poco históricamente, ¿cómo ha ido evolucionando este uso de los datos? Lo que están viendo en este momento, pues es la evolución tradicional de analítica, y hablemos de analítica como un término paraguas que involucra dos bloques principales. Uno, lo que se conoce como Business Intelligence o inteligencia de negocios, y otro que se conoce como analítica avanzada, en donde utilizamos términos adicionales para, eh, para referirnos a cuestiones muy particulares. Dígase ciencia de datos, dígase machine learning, dígase inteligencia artificial, pero todo eso cae del lado de analítica avanzada. Una buena analogía para explicar la diferencia entre el lado izquierdo de inteligencia de negocios y el lado derecho de analítica avanzada es que, bueno, número uno, la gran mayoría de las organizaciones donde hay un nivel de madurez ya importante es en el lado izquierdo, donde se responde qué pasó y por qué pasó, analítica descriptiva y analítica de diagnóstico. No, este, este espacio es sobre todo, si lo quisieran ver con una analogía, es como si estuvieran manejando su coche siempre viendo el espejo retrovisor. Entonces, perfectamente a través de nuestro espejo retrovisor vemos que ya pasamos un árbol, que pasamos un tope, que pasamos un coche, pero siempre estamos viendo hacia atrás. Cuando empezamos a ver hacia adelante, en ese momento entramos en el espacio de analítica avanzada y capacidad de analítica predictiva y analítica prescriptiva. Entonces, siguiendo la analogía del auto, usamos la información histórica de los topes que hemos pasado, de los árboles que hemos pasado, para predecir qué es lo que viene adelante, cuántos topes pueden venir, cuántos árboles, cada cuánto viene una curva, etcétera. Esa sería como una explicación grosso del lado izquierdo, Business Intelligence, lo que hoy en las instituciones educativas ya se está haciendo de una u otra manera, cuántos estudiantes tenemos, cuántos ingresaron, de dónde vienen, cuántos no pagaron, cuántos sí pagaron. Cuando vamos del lado derecho, vamos a responder preguntas, bueno, ¿cuáles son los que tienen mayor probabilidad de no pagar? ¿Cuáles son los que tienen mayor probabilidad de abandonar? ¿O cuáles son estos prospectos
que potencialmente se puedan convertir en estudiantes. Entonces, en lo que estamos clarísimos es que tenemos una cantidad de datos viniendo de diversas fuentes y las instituciones educativas, al igual que cualquier otra organización, pues tiene una cantidad de datos generados no solamente ya por un LMS, un sistema de información estudiantil, la información que están generando los estudiantes en su involucramiento con otras plataformas, el mismo campus, etc. Entonces, regresando a la pregunta inicial, ¿por qué hablamos de inteligencia artificial hoy? Entonces, básicamente hay tres pilares que empujan la cuarta revolución industrial. El tema de Big Data, que tiene que ver con una capacidad de generación de información que nunca antes habíamos tenido, una capacidad de almacenamiento que nunca antes habíamos tenido, datos estructurados, no estructurados. Por otro lado, la nube, una capacidad de procesamiento que quizá hace 5 años era impensable para una organización mediana, y que hoy puede tener acceso a un procesamiento literalmente ilimitado durante un periodo limitado. Cuando ponemos estos dos primeros pilares, lo que hace la analítica avanzada es permitirnos identificar patrones, y eso es lo que activa el tercer pilar, que es la inteligencia. Y justamente esa inteligencia es lo que nos da capacidades predictivas o prescriptivas. Con eso les quiero dar la bienvenida a lo que nosotros le estamos llamando la era del zettabyte. Y eso va de la mano de esta explotación de datos que ha habido en en la vida diaria. Un zettabyte, para los que tengan un perfil tecnológico, pues es 1.000.000 de exabytes. 1.000.000 de exabytes, o sea, y vamos a ir de atrás para adelante. 1.000 megas es 1 giga, 1.000 gigas es 1 tera, 1.000 teras es 1 petabyte, 1.000 petabytes es 1 exabyte, 1.000 exabytes es 1 zettabyte. Pero, ¿cómo es esto relevante? El objetivo de este slide es darles un poquito esa fotografía de la explosión de datos que está viendo. Hace 10 años pasamos la línea del primer zettabyte. Se espera que para el año que viene tengamos 35 zettabytes como parte de la información que se ha generado en el mundo. Entonces, los datos están ahí. Las instituciones educativas tienen los datos ahí. Ahora es donde entra un componente de analítica avanzada para poder utilizar esos datos para darle una ventaja competitiva a las organizaciones. Entonces, bueno, la explotación de los datos, como lo mencionamos, es parte del sector educativo, tanto de educación básica como educación superior. Y tenemos un sinfín de fuentes donde se están generando datos, ¿no? A través de información del propio campus, registro de cursos, enrolamiento, admisiones, aplicaciones, graduaciones, exalumnos, planeación de cursos, nuevos semestres, etcétera, etcétera. Todo este ecosistema está generando datos que finalmente pueden permitirnos activar este último pilar, que es el que llamamos inteligencia. Ahora, ¿cómo habilitamos ese tercer pilar? Bueno, justamente ahí es donde entra la analítica avanzada. Y la mejor definición de analítica avanzada es justamente el hablar de patrones. Descubrir, interpretar y comunicar patrones en los datos, ¿no? Utilizamos esa información histórica para poder decir qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que no va a ocurrir. Cuando quizá algunas organizaciones que estamos en este espacio podríamos pecar de utilizar de manera indistinta términos como analítica avanzada, ciencia de datos, machine learning, inteligencia artificial. Finalmente, todas estas definiciones buscan dar una capacidad para la identificación de patrones. En particular, ¿qué es machine learning y por qué no es correcto en ocasiones decir, bueno, machine learning es lo mismo que inteligencia, es lo mismo que analítica avanzada? No, porque justamente machine learning es un método dentro de la analítica avanzada que se utiliza para resolver algunos problemas que buscan llegar a una predicción. ¿Cómo funciona machine learning? Bueno, enfóquense en la parte superior de la pantalla. Esta es la fase que le vamos a llamar de entrenamiento, en donde ustedes tienen sus datos históricos. Vamos a pensar la información de los últimos 2 años de los estudiantes
qué han abandonado y qué no han abandonado. Y dentro de esa información tenemos información financiera, información sociodemográfica, información académica, información de asistencia, información de involucramiento con la institución, información del perfil del estudiante. Un poquito lo que quiero llevar con este ejemplo es un escenario en donde queremos entrenar a la máquina a predecir los estudiantes que pueden abandonar la institución o no. Entonces, tenemos la información histórica, tenemos esa variable de respuesta que queremos identificar, que es el abandono, entrenamos a la máquina para justamente reconocer ese patrón, y una vez que queda entrenado ese algoritmo, cuando llega la información de los alumnos recurrentes, de los alumnos actuales, entonces podemos utilizar ese algoritmo para decir, el patrón de este estudiante es similar a un patrón que históricamente yo ya vi. Por lo tanto, la probabilidad de que abandone es 70%. Hay distintos tipos de machine learning, generalmente en el escenario que estamos hablando, en donde utilizamos la información histórica y una variable de respuesta para poder hacer una predicción, se le llama aprendizaje supervisado. Este slide me gusta mucho porque rompe un poco el entendimiento de, bueno, cuándo es inteligencia artificial y cuándo es machine learning y cuándo es deep learning. Y me parece que de manera muy apropiada permite entender como deep learning es una técnica dentro de machine learning que sirve para resolver problemas específicos y muy particulares. E inteligencia artificial es un término mucho más amplio que machine learning eh, y que cubre muchas más cosas, ¿no? Y es un término que viene desde los años 50. Bueno, todo esto que acabo de compartirles es un poco a tono de introducción. ¿Cómo hacemos esto tangible? Es decir, tenemos los datos, tenemos la capacidad de procesamiento, tenemos la capacidad de almacenamiento, tenemos técnicas que hoy nos permiten jugar con más datos que nunca antes habíamos tenido. ¿Cómo hacemos esto tangible? ¿Cómo lo volvemos realidad? ¿Y cómo lo llevamos a que afecte realmente a una institución educativa? Bueno, número uno, las instituciones educativas, más allá del momento que estamos viviendo hoy de transformación radical, más allá de eso, las instituciones educativas tienen ciertos retos, muchos de ellos los han tenido por muchas décadas, muchos son nuevos, y algunos de los retos son estos, ¿no? El abandono, claramente, en Latinoamérica tenemos un problema muy importante de abandono, México, Colombia, Perú, eh, Argentina, Centroamérica, que en la gran mayoría está en los 30%. En el caso de atracción, las instituciones evidentemente quieren traer a los estudiantes que potencialmente puedan tener una mayor permanencia o persistencia a lo largo de los estudios. Entonces, ¿cómo atraigo a los estudiantes indicados? ¿Cómo puedo utilizar a la analítica avanzada para poder saber en qué prospectos debería enfocar mis fuerzas de reclutamiento? Una de las promesas de la analítica avanzada de la inteligencia artificial en cualquier industria, no solamente en el sector educativo, es la personalización, ¿no? Llevar, en este caso particular, llevar al estudiante en el centro. Entonces, ¿cómo puedo utilizar la inteligencia artificial para que el estudiante sea único y que no sea parte de un programa de 100 o 200 o 50 estudiantes, ¿no? ¿Cómo resuelvo el tema de inscripción de cursos? ¿Cómo puedo ayudarle al estudiante a simplificar esa experiencia? ¿Cómo puedo asegurarme como institución que las cartas estén del lado del estudiante para incrementar el éxito estudiantil? Y en las instituciones privadas, ¿cómo puedo adelantarme a identificar problemas de cobranza con ciertos estudiantes? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto tangible? Número uno, tenemos identificados algunas de las problemáticas clave, algunos de los retos clave. Ahora, nosotros desde Analyticus nos hemos enfocado justamente en intentar resolver esos problemas con soluciones acotadas que intentan, utilizando los datos que genera la institución,
intentan resolver un problema particular. Entonces, les voy a ir contando cada una de nuestras seis soluciones. Posteriormente les compartiré un demo para que puedan todavía tangibilizarlo un poquito más. Y finalmente eh, abriré el seminario, el webinar, para que ustedes puedan hacer preguntas y las vamos a ir respondiendo. Entonces, nuestra primera solución está enfocada en atracción. Entonces, desde dos perspectivas. Una, yo como institución que tengo recursos limitados de reclutamiento, ¿cómo puedo enfocarme en los prospectos que tengan mayor probabilidad en convertirse? ¿Cómo invierto mis pesos, mis dólares, mis soles en esos estudiantes o en esos prospectos? Y finalmente, cuando identifico a mis prospectos, ¿cómo puedo identificar desde el momento de admisión los estudiantes que potencialmente puedan tener mayores retos potencialmente de abandono, ¿no? ¿Cuál es esa población que desde el día 1 yo puedo identificar como más vulnerable? Entonces, lo que esta solución hace es, en el embudo tradicional de atracción, en el funnel, en donde imagínense el funnel tradicional es el estudiante está interesado, pide una sesión informativa, va a la sesión informativa, se registra para hacer un examen, hace el examen, es admitido y finalmente se inscribe o se enrola. Bueno, lo que la solución hace es que en cada uno de los brincos de este embudo le damos a cada prospecto una propensidad para convertirse en estudiante, de tal forma que se pueden enfocar los esfuerzos. Una segunda solución le llamamos Discovery, y lo que busca es poder, bueno, tiene dos módulos, y lo que busca es, por un lado, poder enriquecer la fotografía del estudiante con información de personalidad. ¿Cuál es el caso de uso, o uno de los casos de uso que aquí se pueden plantear? Es un estudiante genera cierto texto, ya sea de información histórica en la fase prospecto o una vez que es estudiante. Ese texto nosotros lo corre por un proceso preentrenado cognitivo en donde se resuelven, se identifican 5 traits básicos de personalidad, 30 facetas de personalidad, y podemos identificar, utilizando de nuevo la información histórica, cuál es la mezcla de personalidad idónea para el fit con la universidad, con la carrera o con un curso en particular. Ese es uno de los módulos, el que ven como Personality Index. El otro es un índice de compromiso y esfuerzo que puede ir tanto a un nivel de LMS, ¿no?, de Learning Management System, en donde yo identifico, y esto se los voy a mostrar en un momento en el demo, yo identifico las poblaciones que no están poniendo el compromiso y esfuerzo a través del uso de Moodle o Canvas o Blackboard, no están poniendo el compromiso en base al tiempo de las sesiones, interacciones en las sesiones, interacciones con los compañeros, entrega de tareas, etcétera, etcétera. Pero así como puedo utilizar como fuente el Learning Management System, también puedo salirme del LMS y utilizar el involucramiento con la institución como una fuente para poder identificar esas poblaciones vulnerables. Lo verán en un momento en el demo y creo que se va a ver mucho más tangible. Tercera solución es un Financial Risk Analyzer, una solución para identificar los estudiantes en riesgo financiero desde dos perspectivas. Una, estudiantes que potencialmente podrían perder su beca o su subsidio. En algunos países de Latinoamérica, instituciones públicas y privadas, pueden los estudiantes recibir subsidios o apoyos del gobierno. Entonces, en esos escenarios en ocasiones se vuelve muy relevante poder identificar cuáles son esos estudiantes que potencialmente podrían perder a lo largo del tiempo, con la data que va entrando, cuáles podrían perder esas becas. Y por el otro lado, para las universidades de paga, poder identificar de manera temprana los estudiantes con probabilidad de pagar tarde o de no pagar. Tenemos una cuarta solución que le llamamos Smart Scheduling. Básicamente, las universidades continuamente, es un reto que hemos visto en varias instituciones, pues la experiencia de inscripción del estudiante suele ser un poquito complicada.
La experiencia tradicional es donde el estudiante sabe cuáles son las materias que debería de llevar, ve el curso, lo dan a 3 o 4 horarios diferentes, selecciona uno, con este profesor, lunes a las 5 de la tarde, etcétera, etcétera. Luego la siguiente materia es física, pero también es a las 5, entonces debería de cambiarlo, ¿no? Y empieza a ver este juego un poco de Tetris, en donde el estudiante intenta tener los profesores indicados, con los horarios indicados, en fin. Lo que esta solución hace es que, número uno, sabemos cuáles son las materias que deberías de cursar. Número dos, sabemos el estilo propedéutico que potencialmente ha tenido mejor repercusión en ti, donde has tenido un mejor desempeño, ya sea cursos online o blended o mixed o presenciales. Eh, Número tres, sabemos tus restricciones. Entonces, la experiencia básicamente es el estudiante te dice, no, yo hago deporte a las 8 de la mañana todos los días y tengo servicio social los jueves a las 5 de la tarde. Entonces, al momento que se prescribe el horario, se toma en cuenta, uno, las restricciones, se toma en cuenta, dos, las combinaciones tóxicas que históricamente se han demostrado, salvo que sean parte del diseño del curso, es decir, Miguel, no deberías de llevar matemáticas, física y química, porque las probabilidades de que decrezca tu desempeño son del 40%, 50, 70%. De tal forma que se le intenta apoyar con eso al estudiante. Quinta solución, Foresight. Probablemente esta es nuestra solución más, nuestro caballito de batalla, la más común, la que hemos implementado más veces, con la perspectiva de abandono estudiantil. Básicamente lo que la solución hace, de nuevo, utilizando en este espacio de analítica, y perdón que haga esta pausa, en este espacio de analítica, ustedes han escuchado la frase de less is more. Bueno, en el espacio de analítica, more is more. Entonces, desde una aproximación muy exhaustiva de traer datos desde las distintas fuentes que tenga la universidad, dígase información financiera, información académica, información de involucramiento, si habilitamos información de personalidad también. Entonces, traer esa información para poder identificar cuáles son los patrones que históricamente han demostrado los estudiantes que han abandonado para que los estudiantes corrientes pues puedan pasar por ese algoritmo y podamos de manera preventiva identificarlos para lanzar una intervención. Finalmente, la última solución es Career Planner. Career Planner lo que busca es, por un lado, recibir el input del perfil deseado de egreso del estudiante. Es decir, ¿sabes qué? Yo cuando me gradúe yo quisiera trabajar en la industria del entretenimiento y tener un rol gerencial. Entonces, se toma ese input, vamos a fuentes como LinkedIn, en donde traemos cuáles son los skills, las competencias más populares dentro de esa industria para ese tipo de trabajo. Esas competencias se traen de vuelta a la institución y se intentan correlacionar con las competencias que se están proveyendo en diferentes cursos por parte de la universidad. De tal manera que se le prescribe al estudiante, ¿quieres estar en la industria del entretenimiento y tener un rol gerencial? Pues deberías desarrollar esta competencia. Por lo tanto, deberías de tomar este curso que es de trabajo en equipo, y este que es de medios audiovisuales, y este que es de etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente para los que están participando en este webinar, vieron en la invitación que este es el primero de una serie de webinars que vamos a estar teniendo a lo largo del siguiente semestre. Este primer webinar es completamente generalista, ¿sí? Estamos platicando todas estas soluciones. Los siguientes webinars se van a enfocar en particular en cada uno de los problemas que estas soluciones resuelven. Es decir, vamos a hablar sobre el tema de admisiones y completamente sobre Admissions Optimizer. Vamos a hablar sobre el tema de abandono y completamente sobre esa solución. Las soluciones, al final del webinar les voy a compartir el link para que los que estén interesados puedan registrarse a la serie de webinars. Finalmente, ¿cómo funcionan estas soluciones? Bueno, se disponibiliza la información por parte de la institución. Esa información sube a la nube.
nuestra solución corre 100% en la nube y finalmente se entrega un output que permita a la institución a nivel estratégico tener acceso a tableros, a nivel operativo poder lanzar intervenciones, ya sea a través de su herramienta de CRM, por ejemplo. Bueno, no sé si por ahí tengan ya alguna pregunta. Si no, voy a ir directamente a hacer el demo. Lo que están viendo como front-end es una herramienta de visualización que se llama Power BI, que es parte del ecosistema de Microsoft para Data y Analytics. Y vamos a ver una solución inicialmente. Esto que estamos viendo ahora es una ficha estudiantil que perfectamente puede consumirse a través de una herramienta como esta o puede consumirse a través de un CRM, ¿no? La herramienta de CRM que ustedes están utilizando, Dynamics, Salesforce, Zoho, etc. En este escenario hipotético, el profesor Jefferson, que lo tengo acá, tiene uno o varios cursos. En este caso veo que tiene 2 cursos, vamos a ponerle un tercer curso. Y el profesor Jefferson tiene 50 estudiantes. Aquí puedo ver a mis 50 estudiantes del lado izquierdo, puedo ver su índice de compromiso y esfuerzo, cuál es el valor del índice de compromiso y esfuerzo, cuál es la probabilidad de abandono de esos estudiantes. Puedo ver de manera agregada para mis 50 estudiantes la mezcla del índice de compromiso y esfuerzo, que en este caso viene a través del uso del LMS, del Learning Management System. Puedo ver la probabilidad de abandono. Claramente aquí hay una carga de mis 50 estudiantes de abandonarme por un tema de perfil. Perfil es información sociodemográfica, información potencialmente de la escuela de la que viene el estudiante, etc. Acá en la parte inferior podemos ver las calificaciones promedio de mis 50 estudiantes, el saldo promedio, pensando en una institución evidentemente privada, el saldo promedio. Puedo ver la personalidad de mis estudiantes. Este es el módulo de Personality Index que les comenté hace un momento y ahora voy a ampliar en eso. Bueno, yo, Jefferson, no quiero ver a mis 50 estudiantes, estoy particularmente interesado en un estudiante que es el 76707. Entonces, lo selecciono, se me filtra la información para ese estudiante, puedo ver su índice de compromiso y esfuerzo muy bajo en constancia, relativamente bajo en actividad, pero bastante alto en participación. ¿Cómo están las calificaciones de mi estudiante 76707? Bueno, la verdad es que no son malas. El primer parcial tiene 80, el segundo parcial tiene 81, el tercer parcial tiene 62. El saldo, aunque llegó a tener un saldo en contra alto en el segundo parcial, prácticamente ya lo cubrió en un porcentaje. Sin embargo, no lo ha cubierto y todavía tiene un adeudo. Toda la información que estoy aquí mostrando evidentemente es ficticia, pero bueno, todavía tiene un adeudo de cerca de 480, 477, digamos, dólares, digamos, pesos, digamos. Entonces, me preocupa porque cuando veo esta gráfica del lado derecho sobre la probabilidad de abandono y los drivers, ¿no? ¿Qué está empujando la probabilidad de abandono? Veo que es un tema primordialmente financiero. No es un tema académico, sus calificaciones son bastante aceptables. Hay un tema de perfil que no le está jugando potencialmente a favor, pero es meramente un tema financiero. Entonces, lo verán con más detalle cuando hagamos el webinar sobre Foresight, pero esto lo que me permitiría es lanzar una intervención, siempre y cuando este usuario pase un cierto umbral, una intervención sobre un tema financiero. Alumno 76707, por favor, reúnete con tu director de programa o con gente del equipo financiero para intentar buscar una beca, bajar la carga crediticia, etc. Ahora, este estudiante, en esta ficha no tengo el curso, ahora les mostraré una ficha donde tengo el curso, este estudiante tiene una cierta personalidad. Esta personalidad, ¿cómo la obtuvimos? Esta personalidad la obtuvimos a partir de textos que generó el estudiante en distintos momentos. Puede ser desde un foro, utilizando el LMS, puede ser a través de las tareas,
puede ser, si fue al punto de prospecto, pudimos utilizar trabajos que presentó como un portafolio de ingreso a la institución. Entonces, bueno, yo puedo ver la mezcla del estudiante, veo algunos valores que potencialmente me pueden preocupar, como un tema de ansiedad, un tema de enojo. De nuevo, esta solución está basada en un estudio que se llama The Big Five Traits de personalidad, y cada uno de estos traits tiene 6 facetas. Los traits son conciencia, simpatía, extroversión, neurotismo y apertura. Bueno, antes de entrar en más detalle acá, voy a hacer como un doble clic en el tema de compromiso y esfuerzo. Entonces, yo en el tema de compromiso y esfuerzo, en este escenario que les estoy mostrando ahora, pensemos que sigo siendo el profesor Jefferson, en este caso dice Angie, que tengo varios cursos. Yo en este escenario me estoy conectando a la plataforma de Moodle o de Canvas o de Blackboard y estoy extrayendo información como días de acceso, interacciones directas, minutos de acceso, entrega de tareas, mensajes en foros, los días desde la última visita, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto genera un índice de índices, que vemos en esta gráfica en el eje de las X, en el eje vertical. Entonces, un poco contextualizando esto, soy la profesora Angie, que tengo varios cursos, que son estos mis cursos. Tengo 135 estudiantes en total. Mis 135 estudiantes están distribuidos en esta gráfica. De nuevo, en el eje de las Y tengo mi índice de compromiso y esfuerzo. En el eje de las X tengo mis calificaciones. Evidentemente, alto esfuerzo, bajas calificaciones, extremo superior izquierdo, extremo inferior derecho, bajo esfuerzo, altas calificaciones. Entonces, particularmente yo con esta distribución estoy preocupado pues, por estos estudiantes, potencialmente mis estudiantes más vulnerables que tienen un esfuerzo bajo, y no solo un esfuerzo bajo, tienen unas calificaciones bajas. Voy a agregar otra materia para ver si la distribución nos sale un poco más exagerada para el ejemplo, ¿no? También todos ellos tienen buenas calificaciones. Vamos a poner finanzas. Bueno, aquí ahora ya tengo 195 estudiantes. Tengo aquí un estudiante con prácticamente un índice de compromiso y esfuerzo nulo. Eso quiere decir, no entra para nada al LMS. Aquí tengo otro también con un índice bastante bajo y calificaciones muy bajas. Le voy a dar clic porque me interesa saber qué pasa con este estudiante. Veo que él está en el curso 17546 de finanzas. Es el estudiante 18592 para tal periodo. Índice de compromiso y esfuerzo de 0.4. Calificaciones de 4.64 sobre 10. Me parece que tenemos gente en la audiencia que es de Chile. Esto está basado en la lógica del 1 al 10. En Chile es del 1 al 7. Está en el cuarto cuadrante, constancia baja, participación baja y actividad no tan baja, pero pues deja mucho que desear. Entonces, esto evidentemente le permite al profesor tener esta alerta temprana. Voy a regresar a esta lógica de la ficha estudiantil, pero ahora, en lugar de verla como profesor viendo a mis 50 estudiantes, quiero ver de manera muy individual a un estudiante. Entonces, prácticamente la misma información que vimos en el otro lado, aquí la puedo ver mucho más individual. Tengo un estudiante seleccionado, voy a seleccionar otro aquí al azar, el 10434, que veo que pertenece a la Escuela de Ingeniería, sus calificaciones de preparatoria es de 81 sobre 100, lleva 9 materias, pertenece a este programa, tiene beca, y aquí empiezo a ver un poquito más sobre el estudiante como para tener ese edge adicional como institución para poder atenderlo y personalizar mucho más lo que necesita. Entonces, voy a empezar con estas gráficas de abajo, son las mismas que ya vimos hace un momento, en donde tenemos el índice de compromiso y esfuerzo, tenemos la probabilidad de abandono, en este caso este estudiante primordialmente por un tema de perfil, pero el riesgo de abandono es bajo, ¿no? Es solamente del 34%. Veo aquí la personalidad del estudiante, primordialmente liderada por el trait de neurotismo.
lo cual pues podría ser preocupante. Después por el tema de extroversión, un tema de simpatía, y dentro del neurotismo pues tengo una calificación relativamente alta de depresión, lo cual me podría dar alguna señal preventiva para este estudiante. Voy a dar un brinco. Ahora, lo que les estoy mostrando ahora es foresight riesgo desde una perspectiva eh, mucho más estratégica. No estoy viendo a un estudiante en particular, sino estoy viendo mi institución como un todo. Entonces, como institución, bueno, tengo uno o varios campus que pueden tener diferentes comportamientos. Vamos a seleccionar el campus 4. Podría seleccionar varios, evidentemente, si tengo una perspectiva mucho más alta. Una o varias escuelas. Vamos a seleccionar la escuela de ingeniería y la de medicina. Y distintos tipos de estudiantes, estudiantes nuevos y regulares. Un reto de las instituciones, como todos saben, y todos los que intentan atacar el tema de abandono estudiantil o deserción, un reto es que la tasa más alta de abandono ocurre durante el primer año. Y durante el primer año es cuando tienes menos información sobre el estudiante. Entonces, ¿cómo podrías tener un índice o una variable de probabilidad de abandono desde el día cero, cuando el estudiante no ha empezado su primera clase? Bueno, ahí se vuelve muy relevante y es una muy buena estrategia el generar variables adicionales como este índice de personalidad. Entonces, tienes tu información de perfil, que básicamente traes tu información de las escuelas de las que vino, las calificaciones con las que llega, si sabemos si los padres fueron a la universidad, si tiene hermanos, en fin, pero también si tengo esta fotografía de personalidad, pues enriquece mucho más el modelo. Y ahí hay una complementariedad entre las soluciones que les presenté. Pues nos vamos a enfocar en estudiantes regulares para este escenario. Yo veo que tengo 595 estudiantes, de los cuales 465 son de riesgo bajo, 41 son de riesgo medio, 88 son de riesgo alto. Evidentemente me preocupan esos 88 estudiantes. Eh, la solución, como suele correr, es en bloques que pueden ser semanales, bimensuales o mensuales. Nosotros hemos notado que bimensuales suele ser una buena práctica. Los datos no cambian en realidad semana a semana de manera dramática como para justificar este refrescando de información. Sin embargo, si es un curso online, imaginemos una universidad que es 100% digital, en donde todo ocurre muy rápido, pues si quieres correr tus modelos de manera diaria potencialmente para entender el uso que están teniendo y el engagement que está teniendo el estudiante, ¿no? Entonces, en este escenario corrió durante varios periodos, corrió en la semana 0, en la 4, en la 8, en la 12, en la 16 y en la 18. Y podemos ver la mezcla de mis 595 estudiantes, cómo fue cambiando a lo largo del tiempo. Empecé con 76% de mis estudiantes como estudiantes de riesgo medio. Para la semana 8, pues eso cayó dramáticamente. Los estudiantes en riesgo bajo crecieron muchísimo, pero apareció mi población en riesgo alto, que se mantuvo entre el 19% y el 15%. Voy a seleccionar a mi población en riesgo alto. Aquí tengo a mis estudiantes, la distribución de mis 595 estudiantes, el riesgo promedio según la carrera. Voy a seleccionar a mis estudiantes en riesgo alto. Entonces tengo para mis estudiantes en riesgo alto, evidentemente, Advanced Manufacturing and Engineering Technologies, donde está el mayor riesgo. Si lo veo a nivel de estudiantes, pues es ingeniería civil. Tengo 30 estudiantes que potencialmente están en un riesgo alto de abandono, ¿no? Lo cual es interesante porque yo podría esperar que psicología, al tener mayor número de estudiantes, tuviera mayor número de estudiantes con probabilidad de abandono, pero no, esto te empieza a dar visibilidad, ¿no? Ahora, esto lo quiero llevar a un nivel del estudiante, quiero conocer mucho más
las características de ese estudiante. Entonces, aquí tengo un estudiante en particular. Vamos a seleccionar otro de manera aleatoria. Vamos a seleccionar el 49396. Quisiera agarrar uno que suba a riesgo medio. Bueno, este tiene riesgo medio. Entonces, igual, el modelo corre durante diferentes momentos a lo largo del cuatrimestre o del semestre o según cada institución. Veo que dentro de su permanencia durante ese cuatrimestre, el 40% estuvo catalogado como estudiante en riesgo medio y 60% de riesgo bajo. Este es el comportamiento. Empezó, de hecho, como riesgo medio y luego cayó a ser riesgo bajo. Veo aquí los riesgos, sus calificaciones promedio. Y algo muy importante, bueno, aquí veo la probabilidad de abandono. La realidad es que nunca levantó una alerta importante, por eso está en el quinto decil. Generalmente nosotros rompemos a las poblaciones en 10 grupos, desde el que tiene mayor riesgo de abandono hasta el menor riesgo de abandono, para que las intervenciones se lancen un poco con ese orden. Pero algo tremendamente variable aquí, tremendamente valioso, es que yo puedo ver, según ese riesgo, cuál ha sido el driver detrás de esa calificación. En este caso, veo que fue las calificaciones del último periodo. En el caso de la semana 14, la información del último pago. Potencialmente se tardó en pagar. A pesar de que su riesgo es muy, muy bajo, pero puedo ver cuáles son estos drivers. Estos drivers, estos factores individuales de riesgo son claves para poder lanzar una intervención que sea valiosa para el estudiante, poder personalizar la intervención. Nos quedan 15 minutos. Voy a mostrarles un par de soluciones más, dejando por lo menos 5 a 7 minutos para preguntas. Recuerden, uno de los retos de las instituciones es identificar los prospectos con mayor probabilidad en convertirse en estudiantes o identificar desde la fase de prospectos cuáles podrían ser menos vulnerables o identificar la vulnerabilidad de manera temprana para minimizar el riesgo. Bueno, Admissions Optimizer ayuda a identificar cuáles son las variables que explican mejor que un prospecto se convierta en estudiante. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo. Entonces tengo un semestre académico en particular con 6,000 candidatos, 6,800, se aceptaron 6,300, pero se inscribieron 4,200. Finalmente se matricularon solamente 4,200. Estoy viendo todas las carreras, podría seleccionar alguna carrera. El origen de estos estudiantes, si viene del web, si viene porque llegó caminando, si viene de alguna feria, podría entenderlo. Y la probabilidad, cómo está distribuida, cuántos estudiantes con alta probabilidad de ser aceptados, probabilidad de que se inscriban, porque evidentemente aquí hay una caída. Toda la información que están viendo es ficticia, pero en este escenario, que es bastante curioso, de mis candidatos, pues prácticamente acepté a la gran mayoría. La probabilidad de que los aceptara es muy, muy alta. Pero finalmente tengo una caída importante en los que se matriculan. Entonces yo quiero identificar a esta población que resto de acá, que son alrededor de 2,120. Esos 2,120, ¿por qué no se matricularon si ya pasaron todo el proceso de inscripción, ¿no? Y eso pues se puede ver también a nivel de detalle. En este caso tengo aquí varios filtros que voy a deshacer. Vamos a seleccionar vamos a ver, varios campus para tener un volumen superior de estudiantes. Vamos a seleccionarlos todos y vamos a seleccionar, vamos a agarrar una carrera que potencialmente tenga más estudiantes. Entonces, en este escenario, yo puedo identificar rápidamente de mis 153 estudiantes cuál es la probabilidad de inscripción, de enrolamiento. Lo voy a ordenar por acá. Veo que estos pues prácticamente se van a enrolar, pero yo quiero entender seguramente en esta población, los que están en 50%, ¿por qué no?
¿no? Porque potencialmente viene de una institución, porque viene de un campus en particular, porque la gente que está intentando reclutarlo es una variable importante, etc. Sé que estoy pasando estas soluciones con mucha velocidad, pero recuerden que los siguientes webinars van a estar justamente enfocados en entender cómo funciona cada uno de estos productos. Esta es la solución de Career Planner, ¿no? En donde le prescribo al estudiante una serie de materias y de cursos para que desarrolle competencias basado en cuáles son las competencias más populares con el perfil deseado de egreso del estudiante. Entonces, Benjamín pertenece a Computer Science. Estas son las materias que ha llevado, sus profesores, calificaciones. Esta es la personalidad de Benjamín. Él quiere trabajar en la industria de salud. Vamos a pensar que quiere trabajar en la de servicios financieros. Y estas son los skills más populares. Estos son los skills blandos, skills duros, las certificaciones más populares. Finalmente me dice, mira, de los cursos que tú ya has llevado, hay unos que tienen una importancia muy alta, Business Intelligence, etcétera, etcétera. Tu nivel de accomplishment que has logrado en algunos es muy alto, en otros es muy bajo. Y con esa lógica yo te hago una recomendación de materias. Entonces, para desarrollar la competencia en ingeniería, te recomiendo estas 6 materias. Para desarrollar la competencia de Cloud y Distributed Computing, estas 4 materias, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, estas son algunas de las soluciones. Voy a regresar a la presentación para darles, como se dice en inglés, los 2 cents, los 2 últimos pensamientos alrededor de esto. Y consejos de, bueno, ok, queremos empezar a hacer analítica avanzada, queremos atacar alguna de estas soluciones, ¿por dónde empiezo? Bueno, hay casos de uso que pueden tener, estos productos que pueden tener un impacto radical, transformar la institución, pero también puede ser que sea más difícil alcanzarlos. Entonces, una buena práctica es empezar por un caso de uso donde haya un dolor, evidentemente, abandono, admisiones, etcétera, donde hay un dolor, pero que se pueda alcanzar una batalla ganada rápida. Una de las ventajas de nuestros productos es que no hay una inversión en infraestructura. Simplemente estamos utilizando el poder de la nube, como se los compartí en esa lámina de los pilares de la cuarta transformación. Y eso definitivamente disminuye cualquier riesgo. Es importante pensar en cómo se va a operacionalizar la data. Entonces, ok, vamos a recibir el listado o vamos a tener acceso al listado de la probabilidad de abandono de los estudiantes, los factores individuales de riesgo, ¿y ahora qué? ¿Cómo se va a operacionalizar eso? Y finalmente, esto es un ejercicio que hay que pilotar, medir y repetir y continuamente seguir calibrando. Antes de terminar, les quiero compartir estos links. Número 1 y número 2, les quiero hacer un par de preguntas. Uno, para entender un poquito más dentro del área que usted está en la universidad, ya debe de haber aparecido en su pantalla una pequeña encuesta. Y número 2, ¿en qué fase se encuentran pues pensando en la consideración de soluciones de analítica avanzada? Muchas gracias para los que están respondiendo. Veo que tenemos gente en el área de tecnología, incluso tenemos gente que no trabaja en universidades, gente que viene del área de academia, y un poco también entendiendo el interés de implementar la solución analítica en la institución. Muchas gracias a todos los que están respondiendo. Primordialmente tenemos gente de tecnología, 42%, 46% de tecnología, 23% trabaja en otra área dentro de la institución. Curiosamente,
no en admisiones, no en éxito estudiantil y no en retención. Muy bien, pues voy a cerrar la encuesta. Muchas gracias a los que la compartieron. Como les comenté, este es el primero de una serie de webinars. Este fue un webinar muy general en donde tocamos pues los diferentes productos, las problemáticas más comunes, abandono, admisiones, personalización de la educación, y temas de cobranza. Pero vamos a tener una serie adicional de webinars en donde en cada uno de ellos iremos poniendo foco en, en las soluciones en particular y en uno de los problemas en particulares. Entonces, el primer link que ven ahí es si quisieran tener acceso a los slides que utilizamos hoy, a las laminillas de PowerPoint. Encantados se las compartimos. Por favor, déjenos saber. Ahí está el link. Número 2, el siguiente webinar ocurre el 4 de abril. A la misma hora, ahí está el link para los que se quieran registrar de una vez. Si se registran, evidentemente, pues van a recibir un recordatorio con tiempo. Encantadísimos en tenerlos en nuestro siguiente webinar. Y el último link, tenemos nuestra página de LinkedIn, no solamente de LinkedIn, de Twitter, de Facebook, pero LinkedIn creo que es el canal institucional donde compartimos información de mucha valía sobre las soluciones, sobre técnicas, sobre analítica avanzada, etc. Entonces les invitamos a que nos sigan, www.linkedin.com/company/analyticus. Y pues muy bien, con eso concluimos. Muchísimas gracias por el tiempo, por participar. Ahí está mi información de contacto, ahí está la información de contacto de Omar. Con toda confianza, escríbanos si tienen alguna pregunta, si quisieran discutir algo en particular. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta hora. Muchas gracias por participar en el webinar. Muchas gracias por el interés y ojalá puedan acompañarnos en el siguiente webinar. Pues muchas gracias a todos. Saludos.